Los medios occidentales mienten, tergiversan y manipulan, o en el mejor de los casos ocultan la información más relevante. Así que aquí estamos nosotros, un día más, con esta nueva entrega de Desmintiendo la propaganda occidental. En el informe de hoy tenemos que acordarnos de varios informes a la vez. Uno de ellos lo realizamos ayer mismo y entonces hablamos de las terribles pérdidas que está experimentando Ucrania, y en este caso aquí habría que añadir no solo Ucrania sino también la OTAN, y esto quizás habría que relacionarlo también con uno de los informes al principio del cual yo os hablaba del hecho de que últimamente los algoritmos se estaban comportando de una forma un tanto extraña. Se puede ver en las estadísticas, realmente no se explica este cambio tan drástico a no ser que esto estuviera de alguna forma ligado a lo que está ocurriendo con la campaña presidencial estadounidense y sobre todo a lo que estuvo ocurriendo en su momento, porque ahora pues veremos, ¿no?, cómo se comporta el algoritmo y así podremos confirmar o desmentir la teoría en cuestión en la cumbre de la OTAN, donde ya ahora sí que sí sabemos que estuvieron hablando precisamente de esas pérdidas que están experimentando a costa de los constantes ataques de la Federación de Rusia, uno de los cuales se llevó a un oficial de la OTAN sumamente importante. Esto lo mencioné de pasada, tenéis las imágenes y os voy a dejar el enlace en la descripción del vídeo, así como en un comentario fijado. Por supuesto, están en mi canal de Telegram y las publiqué en su momento. Liusibaya o @Liusibaya todo junto, como el resto de mis redes sociales. Son imágenes del ataque de la Federación de Rusia que se realizó junto a aquel ataque que también comentamos aquí contra la ciudad de Kiev, el más grande de toda la historia de la operación militar especial. Entonces el armamento de la OTAN terminó hiriendo civiles ucranianos, lo taparon en los medios como pudieron, pero simultáneamente hablamos, ¿no?, de las consecuencias del ataque en cuestión. Habían sido eliminados muchos almacenes, muchos misiles Storm Shadow, misiles Scalp, ataque MS también. Se habla también de una serie de aeródromos donde pudiera ser que incluso Rusia haya alcanzado algún que otro F-16. Sin embargo, teniendo en cuenta que de forma oficial estos aviones todavía no están sobre el terreno en Ucrania, esto no lo vamos a poder saber hasta las últimas consecuencias, o prácticamente nunca realmente, porque Ucrania me imagino que lo ocultará hasta las últimas circunstancias. Pues junto a ese ataque también Rusia realizó ese mismo día un ataque contra la localidad de Kryvyi Rog, la región de Kryvyi Rog, que es de donde es originario el actual, aunque ya no tan legítimo o directamente ilegítimo, presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, y allí lo que se destruyó presumiblemente con un misil hipersónico Kinzhal, puesto que son esos los misiles que se especializan en atacar este tipo de objetivos, fue un búnker subterráneo donde se estaba llevando a cabo una reunión entre altos mandos ucranianos y también altos mandos, solo que esta vez de la OTAN, y hubo una gran cantidad de pérdidas en términos de oficiales de alto rango por un lado y por el otro, y entre los oficiales de la OTAN ya tenemos la primera confirmación, lo cual sorprende y mucho, puesto que muchas veces hemos comentado aquí los ataques de Rusia contra este tipo de objetivos militares, ¿no?, donde había soldados de la OTAN y sobre todo altos mandos de la OTAN, lo cual pues no se puede decir de forma abierta. En Occidente, por supuesto, nunca se reconocerá, puesto que no hay soldados ni instructores ni oficiales de la OTAN sobre el terreno en Ucrania, mucho menos ayudando al ejército ucraniano, puesto que es una guerra que Rusia está llevando a cabo contra Ucrania y no es una guerra que la OTAN esté llevando a cabo contra la Federación de Rusia. Sin embargo, todos sabemos cuál es la realidad, y si bien solían utilizar este cuento, y muy probablemente hayáis visto vastos titulares occidentales donde altos mandos de la OTAN de repente se perdían por las
montañas, sufrían un accidente de helicóptero, una parada cardíaca, todo en circunstancias muy, pero que muy extrañas, absolutamente en solitario, sin testigo alguno, y lo único pues que se sabía era básicamente el hecho del fallecimiento. Ahora en la página web oficial, una especie de memorial web estadounidense, se ha publicado la información sobre este alto mando en particular, que estaba encargado últimamente, esta última semana, según las fuentes con las que yo he consultado, estaba encargado precisamente de organizar todo lo relativo a los F-16, y en este sentido esto lo comentamos de forma muy detallada en un informe que denominamos algo así como la batalla por los cielos, si no me equivoco, y fue precisamente allí donde os comenté en qué va a consistir exactamente, de modo que no nos vamos a detener en ello ahora mismo. Y pues este oficial estaba, y quizás sea una de las razones por las cuales han reconocido su fallecimiento de forma abierta, teóricamente adscrito a la embajada estadounidense en Kiev, era el consejero militar y bueno, pues claro, podía estar sobre el terreno. Sin embargo, lo que han escrito sobre los medios occidentales y sobre todo los medios ucranianos es casi insultante. Sabemos a ciencia cierta que su muerte no se produjo de forma súbita, ni tampoco se produjo sin intervención externa, por así decirlo. Sin embargo, lo que ellos comentan es que fue encontrado en su habitación de hotel y no se sabe exactamente lo que ha podido ocurrir allí. Los medios ucranianos, me parece que en un acto de como poco mal gusto más absoluto, escriben sobre el hecho de que tenía el colesterol bastante alto, lo cual, hombre, estamos hablando, y enseguida os leo partes de su biografía, de un militar de altísimo rango que, bueno, pues quiero imaginarme que no haya muerto por colesterol. Pudiera ser, sin embargo, repito, la información que barajo no tiene nada que ver con estos hechos y tiene absolutamente todo que ver con aquella reunión en aquel búnker en Kryvyi Rog. Los búnkeres, repito, suelen atacarse por parte de la Federación de Rusia con misiles hipersónicos Kinzhal, porque son los que mejor penetran, ¿no?, en esos edificios de carácter subterráneo. Y en cuanto al oficial fallecido, lo cual, repito, se ha producido y se ha reconocido por Estados Unidos de una forma absolutamente pública y notoria, a imágenes, está publicado en esa página web que se denomina Legacy, y el día 18 de julio se va a llevar a cabo una especie de acto conmemorativo en su honor. Se trata del asesor militar de la embajada estadounidense en Kiev, se entiende, Richard Harry Kirling, que tenía un historial muy rico. Su lista de nombramientos incluía puestos en la Fuerza Aérea, en el Comando Central de las Fuerzas Armadas y el campo de la tecnología de la información. Además, mientras trabajaba para el Departamento de Estado, participó en misiones de Estados Unidos en Mauritania, Honduras y también en Arabia Saudita. En la actualidad, repito, era el personaje principal para que Occidente pudiera terminar trayendo a Ucrania esos aviones F-16, muchos de los cuales, según conocemos, ya se encuentran en dicho país, pero bueno, pues de forma oficial tenían que aterrizar, y además él tenía que llevar a cabo todo, ya no solo toda la logística en términos reales, es decir, traerlos y ver dónde se iban a terminar ubicando, sino que también tenía que organizar todo el tema de pues qué pilotos ucranianos, no, por supuesto, qué pilotos de la OTAN terminarían saliendo con qué avión, y bueno, pues no era un asunto precisamente menor. Sin embargo, desde Occidente siguen pues con esa historieta, y creo que es importante que conozcamos la verdad de que apareció en la habitación de su hotel, a la cual no sabemos si es que lo llevaron directamente tras sacarlo del búnker o si
pusieron allí a una persona que no tenía absolutamente nada que ver con el alto cargo de la OTAN en cuestión. De vez en cuando los servicios secretos de la gran mayoría de los países del mundo, creo que lo han hecho prácticamente todos, hacen este tipo de cosas, ¿no? Hay una persona fallecida en unas circunstancias que no se pueden desvelar y entonces aparece otra persona que es supuestamente esa persona, pero en realidad no tiene absolutamente nada que ver. Y es así como vemos, oh sorpresa, que la OTAN también tiene líneas rojas que se están moviendo de forma constante, porque se han estado riendo muchísimo de las líneas rojas que tiene la Federación de Rusia y que tiene que mover de forma constante a todo esto para no permitir básicamente que estalle un conflicto global a nivel mundial. Pues resulta que la OTAN, teniendo en cuenta que la versión oficial que tiene es que no hay militares de la OTAN sobre el terreno en Ucrania y la OTAN no tiene nada que ver con esta guerra de Rusia contra Ucrania, salvo por el hecho de que protege y defiende la libertad del pueblo ucraniano y la democracia en dicho país y por lo tanto ayuda a los pobrecitos ucranianos simplemente por amor a la caridad, por supuesto, sin sacar ningún beneficio para sí misma, ni muchísimo menos, simplemente no puede reconocer, bastante han hecho, que han reconocido que el día 24 de junio este militar efectivamente falleció en Ucrania. Lo que pasa es que han tenido que nombrar unas circunstancias que no tuvieron nada que ver con la realidad de los hechos y por lo demás no pueden reconocer que ha sido asesinado por un ataque de la Federación de Rusia, puesto que en el caso de que lo reconocen ya nos plantamos directamente ante un casus belli en el cual Rusia tendrá que decir qué es lo que hacía exactamente esa persona en ese búnker donde se estaban planeando operaciones militares directamente contra la Federación de Rusia. No estamos hablando simple y llanamente de un asesor militar. Y os digo más, y esto es como, me imagino que la gran mayoría ya lo sabíais y por si no, generalmente los consejeros militares en las embajadas poco tienen que ver en ninguna de las embajadas del mundo mundial con ser consejeros simple y llanamente, están realizando otro tipo de labores, pertenecen además a otro tipo de servicios, llamémoslos especiales, dependiendo de lo que necesite el país en cuestión, pues pueden pertenecer a un departamento o a otro, a un servicio especial o a otro, pero no hay una figura así como consultoria, ¿no? Que no tenga realmente nada que ver con absolutamente nada y simplemente esté ahí, pues no sé, para verlas venir y hablar un poquito pues sobre cómo está transcurriendo la operación militar especial de Rusia. No, esa figura, la figura del consejero militar es una figura sumamente importante y en el caso del consejero militar estadounidense en Ucrania, que básicamente es el consejero militar de los amos de Ucrania en Ucrania, o sea, yo es que no sé, esa persona igual mandaba más que Vladimir Zelensky, representa una tremenda pérdida para Estados Unidos por un lado, ahora a ver a quién terminan poniendo y a ver cómo se termina comportando y si decide o no frecuentar, como lo hacía su antecesor, este tipo de búnkeres con reuniones secretas de altísima importancia y altísimo nivel, o si al final todo esto lo termina gestionando directamente desde Kiev, pero sea como fuere, este ataque no ha sido el primero. Lo que pasa es que sí es bastante histórico, puesto que es el primero reconocido a tanto nivel de forma tan oficial por Estados Unidos. Muy probablemente tampoco es que sea el último y de este modo, bueno, de momento se está llevando a cabo de una forma encubierta, pero cada vez más nos estamos acercando a pasos mínimos, pero realmente pues gracias a esa labor occidental nos estamos acercando cada vez más a un conflicto abierto y de hecho, por mucho que me critiquen por ello, pero es la realidad y se tiene que decir tal cual. Ya me diréis si estáis de acuerdo con ello o no, pero yo lo cierto es que lo veo bastante claro. Aquí no hay conflicto abierto y directo entre la OTAN y la Federación de Rusia, básicamente porque Rusia intenta evitarlo por todos los medios.